Cuando incumplís alguna de las causas de exclusión del monotributo, tu vida se transforma como en una película. Pasás del régimen simplificado, o sea, el monotributo, al régimen general, debiendo pagar IVA mensual, ganancias, etc. Te invitamos a quedarte, porque hoy lanzamos una serie de capítulos para comprender por qué podés ser excluido del monotributo. Bienvenidos, queridos suscriptores y seguidores, bienvenido Diego a esta nueva emisión donde estaremos tratando en varios capítulos un tema importantísimo para todos los que trabajamos de monotributistas, aquellos también que están como responsables inscriptos, que es el tema de exclusiones del monotributo. Con lo cual, Diego, te cedo la palabra porque este tema es muy rico para poder charlar y tener un ida y vuelta, con lo cual te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los seguidores y suscriptores. Gracias, Javier, por una nueva invitación. Y volvemos a trabajar otra vez sobre el monotributo, que lo único que tiene simplificado es el nombre. Y justamente lo vamos a sustentar, ese humor que no es humor, en realidad, es verdad, sobre un tema bastante importante por los efectos jurídicos que tiene, que es el tema de cuáles son aquellas causales de exclusión que amenazan la permanencia del contribuyente dentro del régimen simplificado. Bien. Es un tema de mucha importancia porque, ahora lo vamos a ver, vamos a hacer una pequeña introducción de algunas cuestiones para poder diferenciar, porque nosotros vemos en la práctica, Javier, tanto vos como yo, o cientos o miles de colegas, que el contribuyente confunde las distintas situaciones con el monotributo y cree que todo es lo mismo. Ok. Correcto. Bueno. ¿Y por dónde podríamos empezar? Porque mucha gente, inclusive hoy hemos publicado la promoción de toda esta serie de capítulos que vamos a estar grabando, y hay mucha gente que desconoce por qué se habla de exclusión del monotributo. ¿Cómo podemos distinguir conceptualmente el tema para que la gente lo comprenda? Porque yo, si te lo digo en dos palabras, a vos que estás ahí del otro lado de la cámara, que nos seguís semana a semana, es que si vos no cumplís si se dan alguna de las 11 causas que vamos a ver en estos videos, vos quedás automáticamente afuera de este régimen que solamente le queda el título de simplificado. Pasa a parar al régimen general, que no es un régimen malo, es un régimen completo tan valioso como el régimen del monotributo, pero es mucho más costoso, donde hay que pagar IVA mensualmente, presentar ganancias, autónomos, etc. Diego, ¿qué podemos hacer de distinción inicial para meternos después de lleno a las causales? Y lo primero que vamos a hacer, ya que vos hablás de distinción, es identificar en principio 4 situaciones típicas que afectan al contribuyente. Bien. ¿Sí? Dale, empecemos con ello. Yo creo que la primera sería, por ejemplo, la clásica baja de oficio. Claro, pero ojo, hay 2 bajas de oficio. A ver. O una es exclusión de oficio en realidad, y la otra es baja de oficio. Está bien, la que vos decís baja de oficio es la que está ambientada en el decreto 806 del 2004, ¿sí? Que también vas a tener el ABC de consulta de la FIP para poner en qué consiste y cuál es la problemática de eso. Correcto. ¿Sí? En donde el contribuyente, por incumplimiento en el pago de las cuotas, cuando llega a un límite que son 10 cuotas, ¿sí? Ocurre que en forma automática el sistema te da de baja. Con lo cual, ¿cuál es el efecto de eso? El contribuyente queda, como digo yo, en una situación de incertidumbre fiscal. ¿Por qué? Porque, digamos, tu constancia de inscripción está trabada, o sea, no sos monotributista, dejaste de serlo, podés facturar, pero si te controlan la factura no vas a poder cobrarla, y no estás en ningún lado, no sos responsable inscripto, no sos monotributista, sos un consumidor final con una constancia trabada. Esto es lo que ocurre. Y esto es un tema importante, Javier, porque es una acumulación. Lo bueno que tiene que el sujeto afectado por la baja de oficio por falta de pago, ahí la mayoría de los casos son estos, la mitad te diría, sí, sí, tienen una posibilidad de regreso
aceptable, que es que pueden volver a reinscribirse en el régimen simplificado siempre y cuando regularicen toda su deuda previa, ya sea pagándolo con BEP, tarjeta de crédito o el medio que quieran, o bien a través de un plan de facilidades de pagos. Entre paréntesis, ojo con los planes que elegimos. Bien, perfecto. Y el comentario que te hago yo, ¿sigue estando todavía igual la condición de que sean 10 periodos impagos consecutivos? Sí, es así, Javier. Lo que está ocurriendo, si vos me permitís, porque eso es lo que la norma general aplica, pero hoy estamos en un momento muy particular de nuestras vidas. Totalmente. Es que la AFIP lo que está haciendo, y ahí sí enfoco en esto, la AFIP lo que está haciendo está postergando esta baja de oficio automática por falta de pago. Bien. Viste que nosotros las novedades, para aquellos suscriptores que nos siguen hace tiempo, veníamos dando en las novedades cuando dábamos hace un par de meses atrás, sí, que la AFIP va postergando la baja de oficio por controles sistémicos, sí, sí. Corresponde a esto. Bien. Esta baja por falta de pago no van a incluir los últimos meses del monotributo. Lo de abril, mayo, junio y julio no están incluidos dentro de esos 10 meses que vos decís que me afectan para que me quede sin monotributo. ¿Me explico? Ok, perfecto. Y decime, ¿por qué haces vos la distinción con la baja de oficio que puede ser por la otra pata, que sería no por falta de pago, sino por una exclusión propiamente dicha? Claro, porque el efecto jurídico es distinto. Si bien, porque en la primera situación que vimos anteriormente estoy como en un limbo fiscal, estoy en una incertidumbre, que puedo volver. En cambio, cuando aplica una exclusión de oficio el fisco, que eso puede ser por dos motivos, Javier. Puede ser por controles sistémicos, que hoy vamos a hablar cuáles son las causales de exclusión que me empujan a esa posibilidad concreta, o bien porque la AFIP, a través de un operativo o de un requerimiento o de una verificación, instrumenta la baja del contribuyente. Esto es muy típico cuando te cae una inspección en un local. No tenés la factura, ya vamos a hablar de ese tema. Incluso yo después te voy a comentar un caso que tuve hace poco, que me llamó la atención a nivel sistemas, como haciendo yo el control de todas las facturas, es uno de la primera causa de exclusión del monotributo. Después lo vamos a ver, pero se los adelanto para los que nos están mirando, ¿no? Sí. La persona lamentablemente se había olvidado de hacer la recategorización obligatoria que va del 1 al 20 de julio, y bueno, nada, quedó con la categoría que tenía. Pero se había pasado por, no te miento, 2.500 pesos, y la AFIP no lo cambió de oficio, pero después lo vamos a ver, ¿sí? Lo tendría que haber pasado, a la H, ¿sí? Es un tema que está relacionado con esto, porque si esa persona algún día se termina pasando de los parámetros del H, va a quedar afuera del régimen general, más allá que en enero tenemos nueva tabla de incremento si es que aumenta, ¿no? Claro, y voy a profundizar aún más. ¿Cuál es el efecto jurídico? El efecto jurídico es muy distinto al anterior, porque acá es muy difícil poder volver. Este es el principal problema que tenés. Es muy difícil poder volver. El contribuyente tiene un problema, Javier, de que automáticamente debería inscribirse en el régimen general, como vos bien explicaste en la presentación del temario de hoy, tributando IVA, ganancias autónomos. Tiene un mecanismo de defensa siempre y cuando el contribuyente tenga elementos muy pesados para defenderse, pero no es rápida y hay que armar una defensa muy estratégica para ver si el fisco, con las pruebas que el contribuyente aporta, puede volver al monotributo. O mejor dicho, archiva la actuación, ¿sí? Y vos podés reinscribirte en el monotributo. Y ojo que hay dos formas. Cuando es por controles sistémicos, Javier, que te sacan por controles sistémicos, ahora después vamos a hablar las exclusiones que son las que le dan el alimento a ese control sistémico, vos tenés 15 días. Supuestamente para interponer defensa, ellos lo evalúan y luego ratifican o te dan la razón. Rara vez te dan la razón. Algunas veces puede ocurrir, pero pocas veces, ¿sí? Y la otra es cuando hay un operativo o una inspección y por producto de esa inspección ellos hacen un requerimiento, verifican las cosas y te intiman y te dan un plazo de 10 días para vos interponer defensa.
Una vez que esos plazos pasaron, vos ya estás dentro del régimen general sin ninguna duda. Está clarísimo. Entonces el contribuyente se va a tener que dar de alta en el régimen general y pagar. Y va, totalmente. Y decime, el otro caso que tenemos como tercero es el del renuncia al régimen simplificado y por último el cese de actividades. ¿Qué te merece opinar sobre esos dos puntos antes de meternos en las causales? Sí, estos también son importantes, porque estas son las situaciones que vos tenés, ¿sí? La renuncia al régimen es otra cosa, que puede ser, ¿sí?, que el contribuyente se da cuenta que sale del monotributo, ¿sí? Y no quiere que la AFIP lo haga, lo hacés vos en forma voluntaria. Entonces, cuando vos te readecuación voluntaria, dije yo, Sí. por parte del contribuyente, es un paso anterior a la incorporación al régimen general. Bien. Entonces, vos te das cuenta que estás facturando mucho, Javier, y ya está, te fuiste. Okay. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te das de baja en el monotributo en este mes, y a partir del 1 de septiembre, mes que viene, te das de alta en el régimen general, ¿sí?, y empezás a tributar. Está, ¿sí?, clarísimo. Esto es distinto, primero porque no te lo detectan ellos, segundo porque ya vos lo venís controlando, que esta es la ventaja de ir viendo el monotributo, porque es como dice Dalmacio, ¿no? El monotributo es casi que hay que controlarlo día a día para las categorías del medio para adelante. Son muy riesgosos, es un régimen muy riesgoso. Totalmente. Como es que digo yo, es caminar arriba de un campo minado, das un paso en falso y volás en pedazos. Esto es un régimen simplificado. Sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué efecto jurídico tiene, Javier? Que cuando vos renunciás, vos no podés volver, porque vos elegiste optar en el régimen general, ¿sí? No podés volver hasta pasado 3 años desde el momento, desde el 1 de enero de la fecha siguiente al que vos te diste de alta, de baja. Totalmente. Entonces, acá es voluntario, pero ten en cuenta que son 3 años y un poco más hasta que vos puedas volver. Y me queda el cuarto caso, que es cuando vos dejás de tener actividad. Entonces, tuve yo puntualmente muchísimos casos en los últimos 3-4 meses. Muchísima gente que terminó su actividad por el tema de la emergencia sanitaria y económica y tuvo que hacer directamente hacer el cese de la baja por cese. Claro, en ese caso, que es muy válido, yo tengo una duda cuando volvés, ¿sí? Lo bueno es que vos decidís terminar con la actividad, porque no la podés hacer, ya está, no la vas a hacer. Das de baja por cese de actividad, la causal es cese de actividad, y luego vos podés volver cuando vos consideres que tenés que volver. Está clarísimo. Esta es la mejor de todas. Claro. La mejor de todas es esta. ¿Por qué? Porque vos administrás. Obviamente, yo siempre tengo una duda. ¿Vos podés volver por la misma actividad que te fuiste? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Que no deberías tener ningún problema. Porque, bien, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viviendo, que es lo que vos describiste, es lógico que si yo no tengo actividad y no tengo un solo ingreso de nada y no puedo hacer nada y estoy encerrado en mi casa, yo me doy de baja en el monotributo para después dármela de alta. El problema que tenías con eso, Javier, es que si vos te hiciste un cese de actividades en marzo, vos te perdías el crédito a tasa cero que hemos hablado mucho tiempo. Totalmente. Pero, entonces, la reflexión final de esta parte, que es, para mí, el esqueleto básico para poder sí hablar de exclusiones. Te hago un agregado final para el esqueleto que es importante para mí. Vos distinguiste de estos 4 casos clásicos que tenemos, ¿no? El primero del de baja de oficio por falta de pago, que cuando quiere volver, porque tuvo 10 periodos consecutivos sin pagos, tiene que regularizar su deuda para poder volver a inscribirse. En el caso de cese de actividades, si alguien directamente, porque se le terminó el trabajo, como pasó ahora con el tema de la cuarentena, dio la baja por cese de actividad y tiene 3 meses de deuda, cuando vuelva, ¿tiene que pagar la deuda como condicito previo? Yo entiendo que sí. Yo entiendo lo mismo. Perfecto. Yo entiendo que sí, porque está bien que es voluntario, es justificado por la situación que estamos viviendo. Hay que ver cada caso en particular, porque también he visto, Javier, que ocurre que vos podés volver y la deuda te queda, no te la piden. También lo he visto. Por eso entra la duda, entra dentro del criterio de la duda razonable, como hablamos nosotros. Sí. Habría que ver cada caso en particular. Yo he tenido sujetos
que han tenido bajas mucho tiempo atrás, se volvieron a inscribir y se pudieron volver a inscribir sin ningún reclamo. Ahora, Sí, sí, corriste sí. una coma cuando volviste a entrar y se Sí, te cae un camión de acoplado encima después. sí, Entonces, la verdad que es terrible. la reflexión final de esto sería lo siguiente. Estimados seguidores, suscriptores y youtubers que nos ven. Estas 4 causales son las que me afectan a mí gravemente, a mí, la situación de sujeto contribuyente monotributista. Bien. Entonces, cuando nosotros nos hacen las consultas o a un colega, tenemos que analizar en cuál de estas 4 están para ver qué remedio tiene cada uno de estos problemas, ¿sí? Bien, Javier, esto era lo que yo quería dar de introducción. Bueno, me parece espectacular y ahora sí pasamos a ver entonces, estimada audiencia, lo que tiene que ver con las causales de exclusión. Como dijimos, son más de 10, exactamente son 11 y esto viene de la ley 26.565, como están viendo en pantalla, del artículo 20, que todos los años la AFIP, cuando llega el 1 de enero normalmente, o el 2 de enero, suele actualizarlo. Es más, como están viendo acá, el 2 de enero lo actualizaron. ¿Por qué? Porque hay uno de los puntos, que es el C, que tiene que ver con el precio máximo unitario de venta, que eso lo van cambiando año a año porque la economía cambia, tenemos más inflación, etc. Esta ley, como les comenté, la 26.565, si ustedes la buscan en Infolex, se refiere al régimen simplificado del pequeño contribuyente, que está promulgada en el 2009, pero en realidad es una actualización de cuando surgió la ley del monotributo en el 98, porque tiene cosas viejitas. Pero en el artículo 20 justamente menciona todas las causas que vamos a ver a continuación, donde, Diego, si me permitiste, leo la primera. Usted, vos, como contribuyente monotributista, vas a quedar excluido cuando, campanitas, la suma de los ingresos brutos obtenidos de las actividades incluidas en los últimos 12 meses inmediatos anteriores a la obtención de cada nuevo ingreso bruto, considerando al mismo, exceda al límite máximo establecido. ¿Qué opinas, Diego? Sí, parece un trabalenguas, ¿viste? Como está redactado, y vamos a tratar de descodificarlo para todos nuestros amigos. Dale. ¿Sí? ¿Para vos es la más importante esta? No. No. Bueno. No. Hay otras que son más peligrosas. Bien. Esta es la más fácil de ver, probablemente. Esta es la más fácil de analizar o detectar, ¿no es cierto? Claro. Es la más sencilla. Es la que me da este es el síntoma rápido de que tengo un problema. Pero hay otros síntomas muy invisibles que para mí son mejores. O Bien. son más complejos, más riesgosos. Bien. Pero vamos a analizar Javier. A ver. Yo comparto lo que decía Dalvalle y otras personas, que en su momento fueron bastante criticadas con este tema, de que el efecto de la categoría y de la posible exclusión es un efecto dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, claramente, Javier, que el contribuyente, ten en cuenta que hay que ver el universo. Estamos hablando estrictamente de la causal de exclusión por exceso de parámetros, o sea, facturo montos que van por fuera de lo que corresponde al régimen simplificado. Y ahí tenés que hacer 2 distinciones, Javier, sí, con los valores actuales, ¿no? Que si querés lo podés poner. Exactamente. Una es la categoría H, Javier, de servicios, que tiene un límite anualizado, acumulado en los 12 meses. Ese es el límite máximo de la categoría A a la H. Y después tenés la venta de cosas muebles, que es de la A a la K. Totalmente. Entonces, cuando este inciso habla, permitime agregar que tal cual, cuando uno lee este inciso tiene que comprender que se está refiriendo para que los que venden servicios, cuando vos superás en un año el tope de la H a facturar, que es 1.739.493,79. Y el de la K, a hoy que estamos grabando el video, ¿sí? En agosto, 2.609.240,69. Más adelante, si las aumentan, serán parámetros mayores, seguramente. Sí, en enero. Pero En al margen enero. de eso, vamos a enfocarnos en lo que vos me preguntás. Sí. Primero, esta distinción. Quiere decir, desde el punto de vista técnico, Javier, Sí. que el exceso de parámetro no es el mismo para cualquier tipo de monotributista. No. Primer punto que tengo que ver. Segundo punto, tengo que el límite máximo es la acumulación de las facturas desde hoy, por ejemplo, hoy es 14 de agosto, sí, a 12 meses exactos para atrás. Entonces, ¿qué ocurre?
Si vos estás en una categoría F, por ejemplo, para servicios, vos ahí ya tenés que ser muy cuidadoso con eso, Javier. ¿Por qué? Porque vos ya estás del medio para arriba, como decimos en la jerga vulgarmente. Estás del medio para arriba, ¿viste? Sos un 9 goleador. Totalmente. Mediocampista ofensivo sos. Entonces, sí. Vas del medio campo para arriba. Al ir del medio campo para arriba hacia el arco rival, ¿sí? Vos estás en una situación ya que hay que tener cuidado y hay que ir analizando mes a mes cómo evolucionás con tu facturación vos. ¿Por qué? Para no correr sobresaltos y para saber al menos en qué momento, si vos mantenés una actividad económica, podrías correr el riesgo de que tengas que salir del régimen. Porque en principio, y eso habrá que ver las modificaciones que hubo en el 2020, en principio, con que vos un comprobante, que eso es lo que dice el ABC de consulta de la AFIP hoy todavía, con un comprobante que te haga superar el acumulado de los 12 meses, ya automáticamente al mes siguiente entras en el régimen general. Totalmente. Y te hago un comentario para hacerlo gráfico, después se lo voy a mostrar inclusive a ustedes para que vean cómo un análisis de esto se hace, de una persona que tuve que analizar que por no hacer el análisis de recategorización en tiempo y forma en el periodo que va, que es del 1 al 20 de julio, analizando al 11 de agosto, pudo observar, viendo cada una de las facturas, que tenía un total facturado dentro de lo que es el periodo que entraba para la recategorización, que él estaba en la G, no se hizo la recategorización a la H que hubiera correspondido, la superaba en 2.500 pesos. Y por motivos que desconozco, la verdad, la AFIP no lo pasó a la H, que es la última y viene justamente a colación de lo que comenta Diego, que hay que tener muy presente que cuando usted está en una categoría intermedia, hablamos de la F y las que le siguen, estar muy atento porque, por ejemplo, esta persona, si realmente desea conservarse aquí dentro del régimen simplificado, obviamente que al análisis que yo había hecho, que eran 142 días del 11 de agosto al 31 de diciembre, que es lo que quedan, esta persona no podría facturar, escuchen bien, llevaba acumulado un total hasta el 11 de agosto de 940.000 pesos, y si no se quiere pasar del H para quedar excluido, como indicamos que que es el primer causal, no podría facturar más que 800.000 pesos, o en forma mensualizada no más que 169.000, porque si no va a ir al régimen general. Diego. Sí, concuerdo plenamente, te agradezco, y vos aparte seguramente lo vas a poner la imagen para compartirlo, con lo cual este es el esquema. Ahora empiezan ustedes a entender por qué simplificado nada más tiene la mención este régimen, porque acá empiezan los líos con esto, ¿no? Y aparte otra cosa, muchos me dicen, pero si yo no lo cobro, pero la ley dice ingresos brutos devengados, o sea, facturo. A mí no me importa si yo facturé, no sé, 500.000 pesos y nunca me los pagaron mis clientes. Ya no importa. Tener en cuenta esto porque algunas personas por ahí se pueden confundir y creen que es sobre ingresos. Hay un problema con los ingresos, que va a ser otra causal que vamos a ver después. Pero el parámetro que Javier nos está preguntando exclusivamente es por la facturación emitida por el contribuyente. Claro, acá, exacto, hablamos de lo que decís vos, Diego, del exceso del límite máximo establecido. Claro, y acordate que las notas de crédito se netean, ¿no? Se descuentan de ese límite. Sí, eso es muy importante. Cuando alguien analiza la facturación, tiene que fijarse obviamente de que si hay una nota de crédito que te sume restando, ¿no? Como decimos los contadores, porque si no te vas a estar sumando facturación de más cuando no corresponde. Con lo cual, habiendo visto esta primera causal, te invito a la segunda. Campanitas. Los parámetros físicos dice que va a quedar excluido cuando los parámetros físicos o el monto de los alquileres devengados superen los máximos establecidos. Bueno, de esto de acá hablamos bastante cuando hace poquito hicimos el en vivo de recategorización monotributo julio 2020, ¿no es cierto? Sí, y vamos a retomarlo, porque quizás nosotros fue unas preguntas que nos hicieron algunos de los, fue en vivo y hubo gente de todo el país que estuvo con nosotros y nos preguntó, este es peligroso. Este es muy peligroso. Este es muy peligroso. Este para mí es más importante que el anterior, porque no es que el otro no sea importante. Tengan en cuenta que cualquiera de las 11 o 12 causales habilita al contribuyente a tener que salir o bien al fisco a tener que excluirme. Esto es un tema no menor. Por eso vamos a hacer un video como un glosario para ustedes, para que ustedes sepan cuál es la situación que tienen
y la que tienen que evitar. Volviendo al tema de los alquileres, Javier, Dale. es un tema súper interesante, porque yo veo que también tengo que distinguir los contribuyentes monotributistas. No es lo mismo un monotributista, prestador de servicios que está en su casa tal vez, a un monotributista que tiene un local a la calle y que vende, una ferretería, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los alquileres, que bien pueden aplicar para ambos, porque yo puedo tener un estudio contable monotributista en la calle, y estoy también en la misma, ¿sí? ¿Dónde está el punto? El punto es que es como una sanción oculta que tiene la ley. Porque lo que ocurre es que, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo un local a la calle, no puedo decir ante una fiscalización que no tengo un alquiler. Nosotros sabemos muy bien en la realidad, Javier, que los alquileres, muchos son ocultos, no declarados por los propietarios. Pero ¿qué ocurre? Ante una verificación de un inspector de AFIP, te cuento que pasa y tuve casos, te piden el contrato de alquiler. Por un lado, para detectar el alquiler omitido por parte del propietario, y por el otro, para verificar que el alquiler pactado en el contrato de alquiler, en el contrato, coincida con el margen máximo que tiene el sujeto dentro del monotributo. Y acordate que nosotros, no me quiero meter con la nueva ley de alquileres, que eso también complica algo, en general, no solamente al monotributista, sino que muchos de los alquileres son escalonados. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí van a ver la placa que pusimos aquella vez cuando hicimos el video de recategorización, donde aparte de los parámetros clásicos que tenemos por los cuales se clasifican los distintos monotributistas en categorías, tenemos el tema de los alquileres devengados anualmente, donde ustedes van a ver ahí, como dice Diego, en forma escalonada, que según las categorías llega un punto donde si estás en las categorías I, J y K, por ejemplo, los que venden sobre todo comercios, si tienen un alquiler mayor a 26.092,41 pesos mensuales, chau, quedás afuera y te vas al régimen general, como vieron en la promoción del video. De la autopista directo te caes hacia el cemento. Claro, y esto es, por eso digo que es muy peligroso. Porque vos capaz, Javier, que sos una categoría D del monotributo por el nivel de facturación que tenés. Pero resulta que este parámetro del alquiler, porque vos tenés un contrato de alquiler cuando la AFIP te lo pide, y te va a pedir inclusive cómo lo pagás. No podés decir que no tenés un alquiler si tenés un negocio en la calle, salvo que sea tuyo el local. Ahí es distinto. Entonces, por eso digo que es muy peligroso, porque hay mucha informalidad y como que el locatario, el inquilino de ese local, no le presta mucha atención a esto. Y esta también es una causal que la AFIP utiliza mucho para sacarlo al sujeto del monotributo. Tengan en cuenta, estimados amigos, que cuando uno hace la recategorización, y me voy a permitir esta pequeña licencia por un minuto, Javier, si me permitís. Sí, claro. No es solamente la facturación que tengo, son cualquiera de los parámetros. Cualquiera de los parámetros. Se toma el mayor parámetro de los parámetros para indicar cuál es la categoría del monotributo que al contribuyente le corresponde. Y por ende, el mismo criterio se tiene que aplicar para la causal de exclusión del régimen. Claro. Dale, Javier. Bueno, seguimos entonces. Esa placa se las voy a dejar para que ustedes la tengan ahí, la pueden repasar cuando quieran y es muy, muy gráfica. Seguimos con la otra que tiene que ver con, es algo muy importante que siempre la gente tiene duda y pregunta muchísimo. Quedarás excluido, campanita por favor, quedarás excluido cuando el precio máximo unitario de venta en el caso de contribuyentes que efectúen venta de cosas muebles supere los 29.119,56 pesos. Y la pregunta que me han hecho más de uno, pero Javier, Diego, ¿cómo es esto? Si yo de repente, por ejemplo, vendo mesas, supongamos que tengo una mesa que vale 40.000 pesos, ¿no? ¿Cómo es? Perdón, en ese caso automáticamente al vender una mesa ya quedaría fuera. Supongamos dos mesas que valen, cada mesa vale 20.000 pesos. Si yo tengo dos mesas de 20.000 pesos, ¿quedo afuera? No quedas afuera. Y aparte, acá hay un tema interesante también, Javier. Otra vez la distinción. O sea que yo podría tranquilamente vender, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, si quiero, con muebles de madera, donde cada precio unitario siempre sea menor ese monto y tener una combinación de todo tipo de productos. Sí, igual me gustaría hacer otra vez. Como yo soy técnica pura, a ver, aplicado a la realidad, siempre me gusta al revés hacer la cosa.
este es el punto. Tengo que distinguirlo. Esta es una sanción encubierta que tiene la ley, porque no es un parámetro, pero termina siendo un parámetro y causal de exclusión, por un lado, primer punto. Y segundo punto, que ahí también tengo que discernir el sujeto contribuyente monotributista que brinda servicios al que vende bienes. Para el que brinda servicios, si podés poner campanita mejor, sí, sí, sí. algo, el que brinda servicio no tiene este problema. No lo tiene. Primer punto. Monotributista, prestador de servicios, no aplica precio unitario mayor, ¿no? El mayor precio unitario. No aplica. Esto va para exclusivamente los sujetos que venden bienes. Y ahí sí, Javier, cuando vos haces este tema de la exclusión de la venta de bienes, quiere decir que el precio unitario de cada uno de los productos que vos estás vendiendo no puede superar ni siquiera una vez los 29.119,56, creo que es el valor actual. Sí, es ese. No pueden superar nunca eso, porque como es factura electrónica, automáticamente la FIP va y te saca al otro mes. Bien. Entonces, volvamos a aplicar esto porque muchos tienen dudas, es verdad lo que vos decís, Javier. Si yo tengo una facturación de 200.000 pesos en la factura, mientras yo en la composición del detalle de los bienes que estoy vendiendo no supere en ningún caso los 29.119,56, estoy tranquilo dentro del régimen. Porque yo podría vender, no sé, ponele 10 escritorios, como vos decís, a 23.000 pesos cada uno. Y eso me da 230.000 pesos. Sí, sí. No tengo ningún problema, lo puedo hacer, estimados amigos, porque no estoy yo alterando el parámetro del precio unitario de cada unidad de mis servicios, de mis bienes. El problema lo tenés, Javier. Por ejemplo, hemos tenido una consulta de algunas personas que venden bienes que tienen precios unitarios muy altos. No es para el monotributo. Yo no puedo comprar y vender autos con el monotributo. No existe esa posibilidad, porque el precio unitario es abrumadoramente superior. Entonces, tener en cuenta que entonces quiere decir que la ley me está estableciendo una limitación muy importante y hay muchas actividades que en principio no estarían excluidas del monotributo que por esta cuestión se encuentran excluidas. Totalmente, es como el caso, por ejemplo, de acá en Argentina, que hay muchas personas que te encontrás que hay locales que venden celulares. Los celulares son todos carísimos en general, con lo cual esos son todos responsables inscriptos. Así es. Totalmente. ¿Por qué? Porque el precio unitario de lo que manejan, de lo que venden, comercializan, excede ampliamente. Está claro que también uno tiene el sentimiento y la sensación, Javier, de que este precio unitario debería estar un poco más actualizado en función, se mueven igual, todos los parámetros y límites se mueven, pero es como que con la inflación que hay especialmente, es como que queda poco, ¿no? En el medio, como que sabor a poco te queda, 29.000 pesos a veces parece poco. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Ten en cuenta que este régimen es solamente para pequeños contribuyentes. Si vos tenés un precio unitario que supera los 30.000 pesos o los 29.119,56, el legislador contempla de que vos no sos un pequeño contribuyente, ya mereces estar encuadrado en otra categoría superior. Y aparte, antes de pasar a la cláusula la causal número cuarta, fíjense ustedes cuando esto se publicó el 2 de enero, el dólar no valía lo que vale hoy. El dólar en enero tenía un valor, si hablamos de lo que es por lo menos el oficial, estaba mucho menos, no estaba a 75 como estaba hoy, estaba creo que a la mitad, con lo cual fíjense cómo cambia todo. Pero bueno, eso lo dejamos para un análisis más económico de lo que excede este video.